Entré a mi propia casa para encontrar a unos extraños pintando las paredes de mi recámara principal de color rosa brillante mientras mi familia estaba ahí parada sonriendo como si me hubieran hecho el favor más grande de mi vida. La estamos renovando antes de mudarnos, anunció la esposa de mi hermano, como si fuera la dueña del lugar. Mis papás estaban riendo. Mi hermano estaba asintiendo. Y yo estaba a punto de perder la cabeza por completo. Pero déjenme retroceder, porque esta historia no es solo sobre pintura rosa y drama familiar. Es sobre lo que pasa cuando las personas que se supone te aman más piensan que tus límites son solo sugerencias. Es sobre aprender que a veces protegerte a ti misma significa convertirte en la villana en la historia de alguien más. Y es sobre descubrir que la palabra no es una oración completa, incluso cuando la familia se niega a escucharla. Mi nombre es Renata. Tengo 33 años, trabajo como diseñadora de interiores, y 6 meses antes de que se desatara esta pesadilla, tomé lo que toda mi familia consideró la decisión más estúpida de mi vida adulta. Compré una casa que se estaba cayendo a pedazos. El lugar era un desastre. Pintura descascarándose por todas partes, el jardín parecía una jungla, el tipo de propiedad que te hace preguntarte si está embrujada solo con verla. Las fotos del anuncio estaban tan mal que estoy segura de que el agente inmobiliario las tomó durante un terremoto. Pero al caminar por esa puerta principal, sentí algo que nunca había experimentado en ninguno de mis departamentos estrechos. Posibilidades. Quería espacio. Mi propio espacio. Algún lugar donde pudiera pintar del color que quisiera, plantar lo que quisiera en el jardín, y no preocuparme por perder un depósito porque me atreví a colgar un cuadro en la pared. La hipoteca era realmente accesible debido al estado de la casa, lo cual se sintió como el universo echándome la mano por una vez. Mi familia, sin embargo, pensaba que había perdido completamente la cabeza. Renata, ¿qué estás pensando?, me dijo mi mamá durante la cena dominical, su voz cargando ese tono especial que las madres reservan para cuando están convencidas de que sus hijos están tomando decisiones que les arruinarán la vida. Podrías conseguir un departamento bonito con todo ya hecho. ¿Por qué querrías asumir todo ese trabajo? Papá solo negó con la cabeza como si hubiera anunciado que me iba a unir a una secta. Esa casa se va a comer todo tu dinero y tiempo. Mi hermano menor Iván se sumó con su comentario útil de siempre. En serio, Rena, solo consigue un condominio o algo así. Esto suena como una pesadilla. Su esposa Regina también estaba ahí, poniendo los ojos en blanco cada vez que mencionaba mis planes de renovación. Regina siempre ha tenido esta manera de actuar como si supiera más sobre todo, a pesar de nunca haber tenido un trabajo real y pasar la mayor parte de su tiempo tratando de convertirse en influencer o lo que sea que haga la gente cuando toma fotos de su café todas las mañanas. Pero no me importaba lo que ninguno de ellos pensara. Podía ver más allá de los problemas hacia lo que este lugar podía llegar a ser. Y honestamente, el desafío me emocionaba. Trabajar con equipos de construcción a través de mi trabajo significaba que sabía a quién llamar cuando necesitaba ayuda, y más importante, sabía que me darían precios justos. La renovación tomó 6 meses agotadores, caros, absolutamente valiosos. Pinté paredes hasta que me dolían los brazos. Aprendí más sobre plomería de lo que cualquier humano debería saber. Prácticamente vivía en Home Depot, volviéndome tan familiar con los pasillos que los empleados comenzaron a preguntarme direcciones. Hubo momentos en que cuestioné mi cordura, como cuando descubrí que el sistema eléctrico necesitaba reemplazo completo, o cuando 3 días de lluvia revelaron una fuga en el techo que me tuvo colocando cubetas estratégicamente por mi sala como algún juego retorcido de las sillas musicales. Pero lentamente, hermosamente, todo se fue juntando. La pintura fresca transformó las paredes sucias. Los pisos restaurados revelaron preciosa madera que había estado escondida bajo capas de alfombra antigua. Actualicé la cocina, instalé nuevos accesorios, y convertí esa jungla de jardín trasero en algo realmente habitable. Cada semana traía progreso visible, y con él, un creciente sentido de orgullo en lo que estaba logrando. Esto era mío. Cada elección de color, cada accesorio, cada planta en el jardín, todo mío. Fue entonces cuando decidí hacer una fiesta de inauguración de casa. Lo anuncié durante nuestra cena familiar dominical de siempre. Iván y Regina estaban ahí, como siempre. Ellos rentaban este departamento diminuto pero parecían pasar todos los fines de semana en casa de mis papás, lo cual debería haber sido mi primera señal de alerta sobre su situación de vivienda. Voy a hacer una fiesta de inauguración de casa el próximo sábado, dije después de que terminamos de comer. Me encantaría que vinieran todos a ver la casa ahora que está terminada. La respuesta de Regina fue inmediata y cruel. Se rió, no una risa bonita, sino del tipo que te atraviesa. No quiero ir a esa posilga, dijo, todavía riéndose como si hubiera dado el chiste más gracioso del mundo. Sentí que mi cara se enrojeció, pero mantuve mi voz calmada. De hecho,
Hice renovaciones importantes ahí. Pero si no quieres venir, no tienes que hacerlo. La cara de Regina se puso roja y cerró la boca, pasando el resto de la cena haciendo pucheros como una niña a la que le habían dicho que no. Mis papás se veían incómodos, pero prometieron que vendrían, aunque su entusiasmo se sintió forzado. La fiesta comenzó a las 6 del sábado. Mis compañeros de trabajo, amigos y vecinos llegaron justo a tiempo, caminando por mi casa con asombro genuino. Todos seguían comentando sobre la transformación, preguntando sobre las decisiones de diseño, elogiando el trabajo que había hecho. La validación se sintió increíble después de meses de escepticismo familiar, pero mi familia no estaba por ningún lado. Pasó una hora, luego 1 hora y media. Estaba empezando a pensar que me habían plantado completamente cuando finalmente escuché carros llegando afuera. Mis papás, Iván y Regina caminaron hacia la puerta principal con expresiones que claramente decían que esperaban caminar hacia una zona de desastre. Pero en el segundo que entraron, todo cambió. ¡Ay, Dios mío, Renata!, dijo mi mamá, sus ojos muy abiertos mientras miraba alrededor. Esto está hermoso. Tienes un gusto tan maravilloso. Finalmente, podían ver hacia lo que había estado trabajando. La vindicación se sintió más dulce de lo que había imaginado. Pero entonces noté a Regina. En lugar de admirar cualquier cosa, claramente estaba cazando problemas. Miraba las esquinas, pasaba su dedo a lo largo de las superficies, entrecerró los ojos al trabajo de pintura como si estuviera llevando a cabo algún tipo de inspección hostil. Era patético, realmente, verla esforzarse tanto por encontrar algo que criticar. Luego desapareció arriba por un rato. Cuando volvió a bajar, anunció lo suficientemente fuerte para que todos los cercanos escucharan: el color en tu recámara principal está terrible. Definitivamente repintaría eso. Le sonreí dulcemente. Bueno, cuando tengas tu propia casa, puedes pintar las paredes del color que quieras. Incluso rosa. Todos sabían que Regina estaba obsesionada con todo rosa. Ese comentario dio justo en el blanco. Su cara se puso roja brillante y parecía que estaba a punto de explotar. «Vámonos, Iván». «Nos vamos», gritó, marchando hacia la puerta. Iván me dio una mirada de disculpa, pero la siguió de todas maneras. Mis papás se veían avergonzados y decepcionados, pero también se fueron, negando con la cabeza. Honestamente, la fiesta fue mejor después de que se fueron. Como una semana después, mi mamá me sorprendió con una llamada telefónica. Quería venir y ver la casa otra vez, solo nosotras dos esta vez. «Me siento terrible sobre cómo terminó el sábado», dijo. «Realmente me gustaría pasar un tiempo viendo todo lo que has hecho sin todo el drama». Su visita fue realmente maravillosa. Caminó despacio, haciendo preguntas sobre mis decisiones de diseño, genuinamente elogiando diferentes cuartos. Tomamos café en mi nueva cocina, y me dijo lo orgullosa que estaba de lo que había logrado. «Tengo que admitir, Renata, tu papá y yo estuvimos mal en desanimarte de comprar este lugar», dijo. «Realmente sabías lo que estabas haciendo». Cuando se estaba yendo, hice algo en lo que había estado pensando. Le di una llave de repuesto. En caso de que me vaya de viaje o algo, tal vez podrías regar mis plantas o checar las cosas. Me abrazó y tomó la llave, y se sintió como que tal vez estábamos regresando a la normalidad a pesar de toda la rareza con Regina e Iván. Mi mamá vino varias veces más durante los siguientes 2 meses. A veces traía despensa y cocinábamos la cena juntas. A veces solo pasaba a checar cómo estaba. Era bonito tener esa relación con ella otra vez. Iván y Regina, mientras tanto, bien podrían haber desaparecido de la faz de la tierra. Iván mandaría textos ocasionales y aleatorios, pero nunca mencionaba la casa o la fiesta. Regina no me contactó para nada, lo cual estaba perfectamente bien para mí. Pasaron 4 meses pacíficos. Estaba asentada en mi rutina, amando mi casa, disfrutando mi espacio. El trabajo iba bien. Estaba saliendo casualmente con alguien. La vida se sentía bastante bien. Entonces mi mamá llamó un jueves por la noche, su voz cargando ese tono cuidadoso y gentil que inmediatamente me puso en alerta. «Renata, mi amor, ¿te gustaría venir a cenar este sábado? Ha pasado un tiempo desde que hemos estado todos juntos como familia». Algo sobre su tono hizo que mi estómago se encogiera, pero acepté. Extrañaba nuestras cenas familiares y pensé que tal vez había pasado suficiente tiempo para que todos actuaran normal otra vez. Llegó el sábado y manejé hacia allá. Iván y Regina ya estaban ahí, lo cual no fue sorprendente ya que prácticamente vivían ahí los fines de semana. «Oye, Rena», dijo Iván cuando entré, su amabilidad tan forzada que era casi cómica. Regina apenas me miró, pero al menos no estaba activamente fulminándome con la mirada. Nos sentamos a cenar. Mamá había hecho carne guisada,
y la conversación fue incómodamente educada al principio, todos haciendo preguntas seguras sobre trabajo y clima, cuidadosamente evitando cualquier cosa que pudiera causar conflicto. Entonces, justo en el medio de que yo estaba contando una historia sobre un cliente difícil, mi mamá de repente dejó su tenedor y me dio esta sonrisa dulce. Renata, quería hablarte sobre algo, dijo en esa misma voz gentil de la llamada telefónica. Todos los demás dejaron de comer y me miraron. Iván también estaba sonriendo, esa misma sonrisa de perrito que solía darme cuando éramos niños y quería algo. El contrato de renta de Iván y Regina está terminando pronto, continuó mi mamá. Y con todo lo que ha estado pasando con la economía y la situación de trabajo de Iván, están teniendo dificultades para encontrar algo que puedan pagar. Mi estómago se desplomó. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. Así que estábamos pensando, continuó mi mamá, tal vez podrían quedarse contigo por un ratito, solo temporalmente, hasta que se levanten. El silencio en el cuarto era ensordecedor. Todos me estaban viendo, esperando mi respuesta. Iván todavía estaba haciendo esa cosa patética y esperanzada de sonrisa. Respiré profundo. No quiero que nadie más viva en mi casa. La cara de mi mamá se desplomó. Renata, esto no es cualquier persona. Este es tu hermano y su esposa. Entiendo eso, dije, tratando de mantenerme calmada. Pero mi respuesta sigue siendo no. Fue entonces cuando Regina decidió meterse con todo su encanto usual. Siempre supe que eras codiciosa y arrogante, dijo, su voz goteando veneno. La miré directamente. Qué chistoso, porque recuerdo que dijiste en mi inauguración de casa que no querías venir a mi posilga. ¿Ahora estás lista para vivir en ella? Regina se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Digo, si es gratis, supongo que podría lidiar con eso. La audacia era impresionante. Entonces Iván empezó con su historia triste. Vamos, Rena, tienes que entender mi situación. Están haciendo recortes en mi trabajo y cortaron mi salario en 20%. Realmente estamos batallando aquí. Lo miré, luego a Regina. Tal vez Regina debería conseguir un trabajo entonces, en lugar de pretender ser blogger y hacer lo que sea que haga todo el día. La cara de Regina se puso roja brillante. ¿Cómo te atreves? Solo estoy diciendo, continué, si el dinero está apretado, tal vez ambos adultos en la relación deberían estar trabajando. Fue entonces cuando Regina lo perdió completamente. Empezó a llorar, lágrimas grandes y dramáticas, y salió corriendo del comedor. Podía escucharla pisoteando las escaleras hacia mi antiguo cuarto. Ahora mira lo que has hecho, dijo Iván, levantándose de su silla. Eres una perra, Renata. Y corrió tras su esposa. Mis papás solo se sentaron ahí, ambos dándome esas miradas decepcionadas como si fuera la peor hija del mundo. Terminé mi cena tan rápido como fue posible y me fui de ahí. Después de ese desastre, descendió un silencio radial completo. Nadie llamó, nadie mandó texto, nadie me invitó a nada. Era como si hubiera sido borrada de la familia. Pasó un mes completo sin una sola palabra de ninguno de ellos. No hubo invitaciones a cenas de sábado de mi mamá. No hubo textos aleatorios de Iván. Nada. Honestamente, estaba algo aliviada. No quería lidiar con más viajes de culpa sobre dejar que Iván y Regina se mudaran a mi casa. Tenía mi propia vida que vivir, y estaba disfrutando la paz y tranquilidad. Pero entonces un martes, todo cambió. Tenía una cita programada con una cliente nueva potencial a las 2 de la tarde, un proyecto de renovación grande, muy buen dinero. Pero alrededor de las 11:30, llamó y dijo que tenía que reprogramar por alguna emergencia familiar. Decidí irme a casa y trabajar ahí el resto del día. Llegué a casa alrededor del mediodía, lo cual era como 3 horas más temprano de lo que normalmente llegaría un martes. Mientras me estacionaba en mi entrada, noté 2 carros estacionados en la calle frente a mi casa. Uno era el carro de mis papás. El otro era el de Iván. Mi primer pensamiento fue que tal vez algo estaba mal, como que había habido una emergencia y estaban tratando de localizarme. Pero entonces me di cuenta de que podrían haber llamado si ese fuera el caso. Usé mi llave para abrir la puerta principal, y en el segundo que entré, supe que algo estaba muy mal. Había cosas por todas partes. Mis cosas. Muebles de mi recámara principal estaban sentados en la sala y el pasillo, mi cómoda, mi mesa de noche, incluso mis lámparas de mesita. Podía escuchar voces viniendo de arriba. Voces fuertes, como gente trabajando. Mi corazón estaba latiendo fuerte mientras subí las escaleras. Las voces venían de mi recámara principal. Caminé por el pasillo y me detuve en la entrada. No podía creer lo que estaba viendo. Mis papás estaban ahí. Iván estaba ahí. Regina estaba ahí, parada en el medio del cuarto con esta sonrisa enorme en su cara.
Y había dos tipos que no conocía, trabajadores con rodillos de pintura y brochas. Estaban pintando mis paredes. Mis hermosas paredes cuidadosamente elegidas en las que había pasado semanas escogiendo el color perfecto. Las estaban pintando de rosa. Rosa brillante, ofensivo, rosa Pepto-Bismol. Lo perdí completamente. ¿Qué carajo está pasando aquí?, grité. Todos brincaron y voltearon a verme. Los trabajadores pararon a la mitad del rodillo y se quedaron viendo. Mis papás se veían culpables como el demonio. Iván parecía un venado bajo las luces. Pero Regina siguió sonriendo. «Ay, qué bueno, llegaste a casa», dijo como si esto fuera la cosa más normal del mundo. Decidimos renovar la recámara principal antes de que Iván y yo nos mudemos. ¿No te encanta el color? Estaba tan enojada que apenas podía hablar. «Paren», les dije a los trabajadores. «Paren de pintar mis paredes ahora mismo». Los trabajadores se veían confundidos y se miraron entre sí, pero bajaron sus brochas. Me volteé hacia mi madre. «¿Qué carajo crees que estás haciendo? ¿Cómo entraron aquí?». Mi mamá tuvo la osadía de sonreírme. «Usé mi llave, mi amor. Todos somos familia aquí, y sabíamos que querrías que Iván y Regina estuvieran cómodos cuando se muden». «¿Mudarse?», dije. Les dije que no. Muy claramente les dije que no. «Sabíamos que cambiarías de opinión», dijo mi papá. «Siempre haces lo correcto eventualmente». ¿Lo correcto? ¿Lo correcto era dejar que esta gente entrara sin permiso a mi casa y destruyera mi recámara? «Váyanse», dije. «Todos, váyanse de mi casa ahora mismo, o voy a llamar a la policía». Mis papás empezaron a darme sermones sobre lealtad familiar y cómo estaba siendo egoísta. Iván estaba gritando sobre cómo no entendía su situación y cómo debería ayudarlo. Regina me estaba diciendo egoísta y desagradecida. Los trabajadores, tipos inteligentes, empacaron sus cosas súper rápido y se fueron de ahí. Podían ver que esto estaba a punto de ponerse mucho peor. «Hablo en serio», dije cuando los trabajadores se fueron. «Váyanse ahora, o los voy a escoltar físicamente yo misma». Todos me miraron como si estuviera loca, pero algo en mi voz debe haberlos convencido de que hablaba en serio. Uno por uno, salieron de mi recámara, bajaron las escaleras, y salieron por la puerta principal. Me quedé parada ahí en el medio de mi recámara, viendo las paredes. La mitad de ellas todavía eran del bonito color gris que había elegido. La otra mitad era este rosa horrible que me daba ganas de vomitar. Estaba temblando de enojo, pero sabía que tenía que actuar rápido. Esta gente había probado que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían, y no podía dejar que esto pasara otra vez. Primero, llamé a Evaristo, uno de mis contratistas que vive bastante cerca. «Evaristo, necesito que vengas a cambiar mis cerraduras ahora mismo», le dije. «Es una emergencia». Mientras esperaba a Evaristo, manejé a la ferretería y compré pintura en el exacto mismo color que había originalmente elegido para mi recámara. Iba a arreglar este desastre esta noche, aunque me tomara hasta el amanecer. Evaristo llegó y cambió todas mis cerraduras, puerta principal, puerta trasera, incluso el garaje. Después de que se fue, pasé el resto de la tarde y la mayor parte de la noche repintando esas paredes. Estaba exhausta y furiosa, pero estaba determinada a borrar cada rastro de lo que habían hecho. Cuando finalmente terminé alrededor de las 2 de la mañana, mi recámara se veía normal otra vez. A la mañana siguiente, llamé a una compañía de seguridad. «Quiero cámaras alrededor de todo el perímetro de mi casa», les dije, «y un sistema completo de alarma, sensores de movimiento, sensores de puertas, todo». Vinieron ese mismo día e instalaron todo. Cámaras cubriendo cada ángulo de mi propiedad, detectores de movimiento, sensores de puertas y ventanas. El sistema se conectaba a una app en mi teléfono para que pudiera monitorear todo remotamente. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar otra vez. Mi casa estaba segura, mis cerraduras estaban cambiadas, y si alguien trataba de hacer este tipo de truco otra vez, tendría evidencia en video. El sistema de seguridad resultó ser la mejor inversión que hice jamás, y me di cuenta de eso mucho más pronto de lo que esperaba. Fueron solo 2 días después de la instalación cuando estaba sentada en mi escritorio en el trabajo, repasando algunos planos de diseño, cuando mi teléfono empezó a zumbar. La app de seguridad me estaba mandando alertas. Movimiento detectado. Intento de entrada en entrada principal. Sistema de alarma de puerta principal activado. Mi corazón empezó a acelerarse. Abrí la app y puse la transmisión en vivo de las cámaras. Ahí estaba Iván, parado justo frente a mi puerta. Tenía algo en su mano que parecía la vieja llave de repuesto que le había dado a mi mamá. Lo vi tratar de meter la llave en la cerradura. Cuando no funcionó, la movió por un rato, poniéndose más y más frustrado. Entonces retrocedió y miró alrededor,
probablemente checando si algún vecino estaba viendo. Fue entonces cuando fue a su carro y regresó con una palanca. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propio hermano estaba tratando de forzar la entrada a mi casa con una palanca. La metió en el marco de la puerta y empezó a hacer palanca, tratando de forzar que la puerta se abriera. La alarma estaba sonando, podía ver las luces parpadeando en la cámara. Iván debe haberla escuchado también porque de repente paró lo que estaba haciendo, miró alrededor en pánico, tiró la palanca y corrió de regreso a su carro. Se fue de ahí como si su vida dependiera de ello. Me quedé sentada en mi escritorio viendo mi teléfono, completamente choqueada. Sabía que las cosas estaban mal entre nosotros, pero nunca pensé que Iván realmente trataría de forzar la entrada a mi casa. Esto era comportamiento criminal. Guardé el video y manejé directo a la estación de policía. Quiero presentar un reporte por intento de allanamiento, le dije al oficial en el mostrador. Me tomaron en serio cuando les mostré el video. Podías ver la cara de Iván claramente. Podías verlo tratando la llave. Podías verlo con la palanca. No había forma de negar lo que había hecho. Presenté el reporte y les di todo el video. Dijeron que me contactarían sobre los siguientes pasos. Sábado por la noche, mi teléfono sonó. Era mi mamá, y estaba gritando antes de que incluso tuviera la oportunidad de decir hola. Renata, ¿qué has hecho? La policía vino a nuestra casa y arrestó a Iván. Dijeron que presentaste un reporte diciendo que trató de forzar la entrada a tu casa. Si trató de forzar la entrada a mi casa, dije calmadamente. Tengo prueba en video. Necesitas ir ahí ahora mismo y retirar esos cargos, gritó. Estamos hablando de tu hermano. Tal vez mi hermano no debería haber tratado de forzar la entrada a mi casa con una palanca. Mi mamá estaba llorando ahora, siguiendo sobre cómo estaba destruyendo a la familia y cómo podía hacerle esto a mi propio hermano. Retiraré los cargos, dije. Pero solo si todos prometen dejarme en paz. No más aparecerse en mi casa. No más tratar de convencerme de dejar que se muden. No más drama. Me dejan completamente en paz. Aceptó inmediatamente. Sí, lo que quieras. Solo por favor retira los cargos. Después de que colgué, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mi papá, Iván, Regina, todos estaban llamando y mandando textos, rogándome que retirara los cargos, prometiendo que nunca me molestarían otra vez si solo iba a la policía y retiraba la queja. Los textos estaban bastante desesperados. Por favor, Renata, prometemos dejarte en paz, solo retira los cargos. Lo siento, la regué, nunca lo haré otra vez, solo ayúdame esta vez. Juramos por nuestras vidas que no te contactaremos más, solo por favor arregla esto. Los dejé sudar toda la noche. Pero a la mañana siguiente, fui de regreso a la estación de policía y retiré la queja. Iván fue liberado ese mismo día. Resulta que no había estado en problema real, sin récord previo, así que solo lo interrogaron y lo dejaron ir con una advertencia. Pero fue suficiente para asustarlo como el demonio. Y funcionó. Después de eso, nadie de mi familia me contactó. Ni una llamada telefónica, ni un texto, nada. Era como si finalmente hubieran entendido el mensaje de que hablaba en serio sobre querer que me dejaran en paz. Pasaron 6 meses en paz completa. No drama, no viajes de culpa, no visita sorpresa. Podía llegar a casa del trabajo sabiendo que mi casa estaría exactamente como la había dejado. Podía irme de fin de semana sin preocuparme de regresar a encontrar mi recámara pintada de rosa otra vez. De hecho, estaba empezando a olvidarme de todo el drama familiar cuando me encontré a mi prima Lorena en el supermercado. Siempre nos habíamos llevado bastante bien, pero no había hablado con ella desde antes de que empezara todo este lío. Renata. Ay, Dios mío, ¿cómo estás?, dijo, dándome un abrazo. He estado preguntándome cómo has estado. Platicamos por unos minutos sobre trabajo y vida, y entonces mencionó a la familia. Así que escuché que Iván y Regina están viviendo con tus papás ahora, dijo. Tu mamá mencionó que Regina está embarazada. Eso debe ser emocionante. Embarazada. Bueno, eso explicaba mucho. Sí, tu mamá dijo que realmente están batallando económicamente. La situación de trabajo de Iván no ha mejorado, y ahora con un bebé en camino. Lorena negó con la cabeza. Me da lástima por ellos, pero supongo que tus papás están felices de ayudar. Solo asentí e hice algunos comentarios no comprometedores. No iba a meterme en toda la historia con Lorena en el medio del pasillo de cereales. Pero manejando a casa, pensé sobre lo que me había dicho. Iván y Regina estaban viviendo con mis papás. Regina estaba embarazada. Iván todavía estaba batallando con trabajo y dinero, y mis papás estaban lidiando con todo eso. ¿Me sentí culpable? Tal vez un poco. Pero más que nada,
Me sentí aliviada de que no era mi problema que resolver. Había tomado la decisión correcta comprando mi casa. Había tomado la decisión correcta arreglándola como quería. Había tomado la decisión correcta no dejando que se mudaran conmigo. Y definitivamente tomé la decisión correcta instalando ese sistema de seguridad y presentando ese reporte policíaco cuando Iván cruzó la línea. Mi casa sigue siendo hermosa. Todavía amo llegar a casa todos los días. Todavía siento orgullo cuando miro alrededor de lo que logré, y no tengo que compartirlo con nadie con quien no quiera compartirlo. Algunas personas podrían pensar que eso me hace egoísta o mala, pero ya no me importa. Trabajé duro por lo que tengo, y tengo todo el derecho de protegerlo. Mi familia tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. No soy responsable de arreglar sus problemas o dejar que se aprovechen de mí solo porque compartimos ADN. Me defendí a mí misma y a mi propiedad de gente que pensaba que podían pisotearme, y lo haría otra vez sin pensarlo. A veces tienes que elegirte a ti misma, incluso cuando es difícil. Incluso cuando otra gente te dice egoísta. Incluso cuando significa perder relaciones que pensabas que importaban. Porque al final del día, tú eres la que tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y yo estoy viviendo bastante bien. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros también la puedan encontrar, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre encontrar la fuerza para proteger lo que más te importa. A veces los límites más difíciles que ponemos son los que nos salvan de perdernos completamente a nosotras mismas.